Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Saludos, amigas y amigos. Una vez más, el Señor nos congrega para que escuchemos y reflexionemos sobre su palabra de vida. En este día 21 del mes de agosto y a la vez el 21º domingo o domingo 21 del tiempo ordinario, en esta oportunidad, en esta feliz coincidencia. Los seres humanos, los hombres y las mujeres, siempre se han hecho preguntas, pero tal vez la preocupación de la salvación definitiva en aquel entonces y hoy puede ser que hayan variado esas preguntas fundamentales. En la época primitiva de la comunidad cristiana era muy importante saber cómo preferiríamos, cómo visualizábamos la salvación definitiva, nuestra alma. ¿Qué era lo que pasaba en nuestra vida o en nuestra existencia, mejor dicho, después que la vida temporal pasa? Es importante en el tiempo de Jesús, pero tal vez hoy en día, que vivimos con otras perspectivas, que vivimos de manera más acelerada, preocupado por muchas cosas, y quizás para algunos lo que menos interesa es esa visión futura. Hoy en día tratamos de vivir bien, de ser feliz y nos afanamos de cómo lograrlo. La liturgia de este domingo nos invita a detenernos, a hacer un stop, una parada, a hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué esperamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Está en nuestro horizonte la posibilidad del final de la vida y lo que vendrá después? Debemos recordar y saber que la salvación que Dios nos ofrece es una gracia, es un don, es un regalo inmerecido, pero que Dios, que nos ama como premio, que nos ama como galardón gratuito que Él nos ofrece, y que nunca nosotros los humanos podemos exigir o merecer esta salvación de Dios. La primera lectura del profeta Isaías, en el capítulo 66 del verso 18 al 21, nos habla de una visión universal, la salvación universal. Y en este capítulo, el libro de Isaías, que corresponde a un tercer Isaías, de la escuela de gran maestro que ha dado nombre a este libro en su totalidad, es un oráculo que se dirige a los que han retornado del exilio de Babilonia. Es una llamada de esperanza universal. Continúa el tema del domingo pasado, la esperanza cristiana. El fracaso del pueblo con toda su identidad debía haberle enseñado a abrirse a todos los pueblos, razas y lenguas, para que el proyecto universal de salvación de Yahvé Dios, el Dios de Israel,
sea para todos. Es el aprendizaje del pueblo en el destierro. Es esto lo que anuncia esta lectura. Es una llamada a la misión que no van a escuchar los dirigentes y responsables. Se cerrarán en una teocracia sacerdotal. Con el tiempo y frustración, muchas esperanzas, comenzará a surgir una mentalidad cultural, legalista, una religión que no llegará al corazón, reemplazará estas palabras proféticas hasta que llegue el profeta definitivo, Jesús, quien volverá a preocupar a su pueblo y a anunciar y recuperar a su pueblo y al mundo lo que significa este oráculo de apertura, de que Dios cumple su promesa tarde o temprano y que todos los pueblos en la tierra, en el universo, están convocados. Tal vez esta era un aspecto que el pueblo no entendía, pero que es también prefiguración del mensaje salvífico del Señor a futuro, al universo de todos los seres humanos. Y una segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 en adelante, nos invita a tener esperanza. Una vez más, sale el concepto esperanza, que en estos domingos, esta virtud tan importante, se nos presenta como perspectiva de la vida. La lectura de los Hebreos es una amplia exhortación a vivir la fe en medio de las dificultades que deben soportar. Los destinatarios son muy probablemente judíos convertidos que se encuentran un poco desasistidos de los apoyos que encontraban en la praxis del judaísmo, en la antigua religión. Ahora se les reprocha que no sean capaces de soportar algunas cosas. Por eso se les exhorta a que cuando reciban una corrección deben asumirla con paciencia, porque a pesar del desconcierto primero, el final siempre es positivo. El fruto verdadero de la corrección y la paciencia es la esperanza. Firme para no abandonar la fe, para no dejar de creer y aceptar al Señor, no obstante las dificultades y las contrariedades de la vida. Esto es un llamado también en aquel entonces y hoy para nosotros, que no hay que perderse en el camino, que hemos sido convocados para la salvación y que habrá dificultades familiares, económicas, sociales, políticas, de todo tipo. Pero el cristiano no puede abandonar la fe y sabe que no está solo, que el Señor lo asiste y acompañe, aunque hayan dificultades. Y seguimos hoy meditando sobre el hermoso Evangelio de Lucas. Hoy en el capítulo 13, del verso 22 al 30. Dios nos espera para salvarnos. La firme esperanza de que Dios nos está aguardando. El Evangelio de hoy puede sonar un poco desconcertante, dependiendo en gran parte del dicho aislado: esforzaros de entrar por la puerta estrecha. A Jesús se le hace una pregunta: ¿cuántos se salvarán? Y Jesús no da número. Nos invita a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. El pasaje se sitúa en el camino de Jesús hacia Jerusalén, que tenemos varias semanas en ese camino y varias semanas donde se nos va evangelizando al respecto en su viaje hacia Jerusalén.
una catequesis amplia de lo que implica ser discípulos del Señor, una catequesis lucana del verdadero discipulado. Pero ¿para qué es necesario ser discípulo de Jesús? Para salvarse, para salvarnos. Esa era la mentalidad en tiempo de Jesús, heredada en ciertos círculos cristianos rigoristas. Son pocos los que se salvan. Conociendo el mensaje de Jesús y su confianza en Dios, tendríamos que afirmar que Jesús no respondía a preguntas que se resolvieran desde el punto de vista legal. Iba más allá, nos invita a una reflexión profunda, a no preguntarnos cuánto, sino como qué hay que hacer o cómo hay que comportarse o cómo debe ser la actitud y la disposición del discípulo de Jesús. En realidad, la lectura a fondo de este evangelio plantea cuestiones muy importantes desde el punto de vista de la actitud cristiana. Jesús no responde directamente a la pregunta del número, porque eso es algo que puede responderse. Tal vez no se sabe. Lo de la puerta estrecha es un símil, una comparación popular y no debe producir escándalo, que hay que ir poco a poco, que hay que ir uno a uno, que no se puede entrar en masa, porque los caminos de Dios no son lo mismo que los caminos de nosotros. Esto es evidente, esta es una llamada a la radicalidad en todo caso, que pudiéramos transcribir así: quien quiera salvarse debe vivir según la voluntad de Dios. Eso lo dice todo, aunque para algunos no resuelva la cuestión. Por ello deberíamos decir que esa preocupación numérica fue más de los discípulos que transmitieron estas palabras de Jesús. El Evangelio, o para algunos especialistas que estaban más o menos obsesionados con un cierto legalismo apocalíptico y no debían los vientos del talante del profeta Jesús. Siempre se ha dicho que Jesús lo que busca son los corazones y las actitudes de los que le siguen. Les pone una parábola de contrastes, la del dueño de la casa que cierra la puerta. La mentalidad legalista es la de esforzarse por entrar por la puerta estrecha. En la parábola se adivina un número nuevo, un patrón, Dios en definitiva, que no entiende las cosas como nosotros, por números, por sacrificios, por esfuerzos personales, de lo que se han llamado, deben asistir también a ese banquete nupcial. Muchos pensarán que han sido cristianos de toda la vida, que han cumplido los mandamientos de Dios y de la iglesia en toda la vida, si es que se puede hablar de esa manera, que han sido muy clericales, pero el dueño no los conoce. No es desesperante la conclusión, el contraste es que podemos estar convencidos que estamos con Dios, con Jesús, con el Evangelio, con la iglesia, pero en realidad no hemos estado más que interesados en nosotros mismos y en nuestra salvación. Eso es lo que la parábola de contraste pone de manifiesto, o por lo menos es algunas de las ideas que de ella podemos colegir. Las cosas deberían ser de otra manera, sin duda. Debemos aprender a recibir la salvación como una gracia de Dios, como un regalo. Ya estar dispuesto a compartir ese don con todos los hombres de cualquier clase y religión. Eso es lo que aparece al final de esta respuesta de Jesús. Los que quieren asegurarse previamente la salvación mediante unas reglas fijas de comportamiento,
no han entendido nada de la forma en la que Dios actúa. Por eso no reconoce a los que se presentan con señas de identidad legalista, que ocultan un cierto egoísmo. No es una cuestión de número, sino de generosidad, de actitud, de disposición. En la mentalidad legalista y estrecha del judaísmo y también de algunos de nosotros, hay la heredad en muchos aspectos del cristianismo. La salvación se quiere garantizar previamente, como si se tratara de un salvoconducto inmutable, intransferible. Y no se trata de desprestigiar una moral, una conducta o una institución como el Evangelio, convocar a la moralidad y al desenfreno para poder salvarse. Esta conclusión del moralismo barato, la gracia barata, le llaman algunos teólogos de esa manera. Pero si debemos afirmar profundamente, si la salvación no sabemos recibirla como una gracia, como un don, no entendemos nada del Evangelio de Jesús. Podemos también pensar, y algunos teólogos así lo afirman, de que la mayoría de los seres humanos vamos a ser salvados, porque Jesús quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Obviamente no es solo la voluntad de Dios, sino nuestras actitudes, nuestra vida, el abrir nuestro corazón, el aceptarlo en nuestra existencia, es también una manera de recibir la salvación y de adecuar la vida a Él. ¿Cuántos se salvarán? Todos estamos convocados a la salvación. Todos nosotros hemos sido salvados en esperanza y por pura gracia, nos dirá el apóstol Pablo. Lo que nos salva a nosotros no es la fe ni las obras, es la gracia de Dios. Obviamente tenemos que pedirle al Señor el don de la fe y practicar la fe, la esperanza y la caridad y otras virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero en definitiva no es esto lo que nos salva, sino el regalo de Dios, la gracia de Dios, la entrega que Él hizo por cada uno de nosotros. Que en esta jornada y siempre podamos entender y darle gracias a Dios por ese magnífico regalo de la salvación y poner nuestro corazón en Él. Claro, haciendo cada día lo que de nosotros depende, como si todo dependiera de nuestras conductas, de nuestra vida, y poniéndolo en la mano generosa y benevolente de Él, porque Él es quien nos salva. Feliz jornada para todos. Toma mi vida.